cantidad masiva de información. Por ejemplo, yo dentro de mi carrera manejo papers científicos de al menos 60 hojas, 30 hojas, 40 hojas, todo normalmente en un lenguaje muy pesado, ya que es de carácter científico. Entonces a veces se dificulta manejar tanta información, realizar informes, protocolos de ese estilo. Entonces he podido encontrar que todas estas guías, por ejemplo, una que he mostrado acá que es Humanata, la cual te permite darle tú archivos PDFs y esta IA lo que hace es retroalimentarse de este documento y tú puedes realizar preguntas, al igual que ChatGPT tiene su repertorio de información, tú estás aumentando ese repertorio en esta IA para tú hacerle preguntas directamente sobre estas. De igual manera, al menos en lo personal, mi método de estudio es realizar mini test. Yo me hago preguntas a mí, hago preguntas sobre los temas que he leído y luego los repaso. Esta IA me ha facilitado mucho eso, ya que yo simplemente le doy los documentos, le digo, realízame un test de 20 preguntas, me realiza un test de 20 preguntas, entonces me facilita el estudio. Es algo que me ha ayudado mucho. Luego tenemos Tom, que es una aplicación, más que nada la uso, es como un tipo Canva. Sin embargo, tú le dices el tema, le dices, quiero un PPT, una presentación sobre tal tema. Te realiza una búsqueda, te crea un diseño, te pone imágenes y un pequeño texto de referencia. Entonces también es fácil de manejar tu información, cómo vas a ponerlo, cómo la puedes distribuir, etcétera. Luego también una de las que me ha salvado, porque ahora que estoy llevando, en mi carrera también llevo estadística, ya que hay muchos procesos automatizados a la hora de, por ejemplo, trabajar con tóxicos en mi campo. Excel, se utiliza Excel. Entonces también hay IAs que tú le dices, quiero una fórmula en la que si esto cambia esto, pase tal cosa. Entonces esta IA que es Excel Formalizer te formula el comando para que tú solo copies y pegues y listo. O sea, te facilita mucho ese proceso que antes tenías que aprender con cursos avanzados. Esto ya es algo más accesible para todos. Luego una de las favoritas que tengo es you.com, que es una versión de... Es muy similar a ChatGPT, es casi el mismo sistema de... Le haces una pregunta, te da la información. Sin embargo, esta me sirve más para a la hora de redactar informes, ya que a diferencia de ChatGPT no siempre te da una referencia, o si te da referencia a lo mejor no siempre son actualizadas. Entonces you.com lo que te permite es darte una cita directamente de cierta página web, cierto documento, entonces tú le dices, quiero saber sobre tal cosa, te dice, tal es esto, y de acá he sacado esa información, para que tú mismo puedas corroborar que esa información es válida, porque ya me ha pasado varias veces que buscando a lo mejor cierta información precisa en ChatGPT, no siempre es la correcta, es más que nada lo que se ha tenido de información hasta ese límite de tiempo, que ha sido 2021. Entonces no siempre tengo información actualizada, entonces prefiero usar esta herramienta. Luego tengo también otra que he usado es 85, la cual es también muy útil, ya que te permite, también tiene una extensión que es, tú pones un video de YouTube, te saca un transcrito de lo que se ha dicho, resalta los puntos más importantes y te selecciona imágenes del propio video. Es una herramienta precisa que he usado a la hora de hacer mis estudios. V7 Labs es casi lo mismo, sin embargo esta es de resumir páginas web. Y ya para finalizar lo que quiero comentarles en la siguiente diapositiva una IA que ha aparecido hace poco que es AlphaFold de DeepMind de Google, que es una IA que ha logrado predecir ya más de 20.000 proteínas, que a lo mejor no mucha gente está familiarizada que son las proteínas, pero son básicamente las encargadas de casi todos los sistemas que reacciones, catalizaciones que ocurren en el cuerpo, y es algo muy importante de saber dentro de este campo de la biología, es algo que es preciso y es muy difícil de predecir. O sea, antes se hacían estudios matemáticos para predecir 3 proteínas, 4 proteínas por trabajo. Sin embargo, esta herramienta lo que te permite es predecir miles de proteínas a la vez. Y es porque las proteínas, si se dan cuenta que son como
muy deformes, siguen realmente un patrón muy específico determinado por la genética de la persona, las condiciones de vida de la persona, la alimentación de la persona, y entonces cada persona es diferente. ¿En qué nos puede ayudar esto? Esto es preciso para la formación de medicamentos, por ejemplo. Un problema que hay actualmente son los medicamentos, los generales, los multibióticos que matan todo lo tipo de bacterias. Esos son negativos, por ejemplo, no son buenos porque alteran la fauna intestinal de las personas, causando futuros males. Puede causar también la inmunidad de los antibióticos, que ya refuerzan los microorganismos y son más difíciles de combatir, algo que antes, por ejemplo, se sanaba con 3 días de reposo. Ahora necesitas una vacuna porque esas bacterias han sido reforzadas con antibióticos. Entonces, esto lo que te permite es desarrollar un medicamento específico para determinada bacteria, determinado microorganismo, determinado virus. Entonces ya nos afecta la flora intestinal, por ejemplo, entonces ya no causa malestar al estómago. Y entonces es algo que realmente está revolucionando lo que es la ciencia dentro de este punto de vista de la biología, ya que acorta muchos procesos que antes eran de años, de años, de años, y ahora que son 15 minutos, te saca 20.000 proteínas y te acorta todos esos procesos. Entonces esto es básicamente lo que les quería compartir, de que ahora es más fácil para mí el estudiar, manejar información, y que ya dentro del campo de la biología ya hemos tenido avances grandiosos gracias al manejo de estas sillas nuevas.